que Dios le bendiga. Le habla su hermano evangelista Felipe Pimentel y junto a nuestro hermano Alberto de León estamos aquí para bendecir a cada persona, a cada teleaudiente que nos ve por este medio, Canal 6 de esta ciudad de Peralvillo. Estamos de visita aquí, cumpliendo con un compromiso que teníamos con el pastor de la Cruz, el cual le da la excusa de no estar hoy, pero estamos aquí cumpliendo con el deber, trayendo la palabra de Dios. Hermano Alberto. Dios bendiga, para nosotros más que un placer poder compartir estos momentos con ustedes. Les bendecimos en gran manera y esperamos que Dios traiga una palabra de aliento, una palabra de regocijo, una palabra de consejo en esta mañana para cada uno de nosotros. Bendecimos la audiencia, bendecimos las personas que hicieron posible que estemos aquí, y estamos aquí para honrar y para glorificar el nombre del Señor, amado. Amén. Bendecimos también de una manera especial a la familia de la Cruz, a la hermana Enemencia y a sus hijos. Le damos la bendición. Bendecimos a todos aquellos que transmiten, que se conectan con nosotros a través del internet, también aquellos que están en Holanda, en Nueva York y en aquellos países. Bendecimos con toda bendición de lo alto. Y vamos a dar inicio al programa de hoy, donde tenemos unos cuantos temas a tratar sobre lo que son los roles en la familia. Queremos expresar por medio de la Biblia lo que está pasando, lo que está aconteciendo hoy en día en cada familia de nuestro país, y no solamente del país, sino a nivel general, a nivel mundial. Amén. Porque es algo que abarca no solamente la isla, sino que sale a través de todas las naciones, porque la familia viene siendo la base de la sociedad. Y hoy en día vemos como la sociedad está siendo permeada, porque la familia ha perdido la esencia, y hay puntos que vamos a tratar hoy que son de sumo interés para todos. Eso es así, hermano. Si hay alguna razón por la cual tenemos un deterioro en nuestra sociedad, exclusivamente porque aquí es el país donde vivimos, a pesar de que es un mal mundial, el deterioro de la familia y por consiguiente la sociedad, responde a que se ha tergiversado el diseño que Dios ha creado para los hombres. Los hombres, de una manera u otra, se han salido de lo que es el propósito con el cual Dios ha establecido esta tierra. Entonces nosotros vamos a dar lectura, amado, para tenerlo como base, entre otras cosas, a una cita bíblica que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 24. Y está específicamente el versículo 15, es un verso muy conocido, muy estudiado por nosotros. Y sé que muchas personas han escuchado sobre esta palabra. Y dice así en el nombre de Jesús: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Bendecimos la palabra del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que esté tomando el control de toda la palabra que salga de nuestros labios, que sean para edificación de las almas. Amén. Amén. Surgen preguntas, amados, y es: ¿cuál es el origen del deterioro de la sociedad? Porque si nosotros vamos a pensar en que tenemos una sociedad carente de valores, una sociedad deteriorada, tenemos la razón y sabemos lo que está pasando. Pero saber por qué está pasando lo que está pasando es el tema a discutir. O sea, conocer las razones que permiten que la sociedad esté en las condiciones que está.
Amén, así es. Y como decíamos al principio, responde nada más y nada menos que a que la humanidad se ha apartado de lo que Dios ha establecido. Y de una manera u otra, nosotros los seres humanos hemos tergiversado, hemos variado el propósito con el cual Dios ha creado la tierra. Estoy de acuerdo contigo en esa planteación que has hecho, totalmente. Y fíjate que el versículo bíblico que tomamos para expresar la lectura y expresar lo que queremos transmitir a los televidentes, habla de un compromiso. Fíjate que la posición que toma, mejor dicho, este líder, Josué, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso implica un compromiso de que no solamente él, sino también que los suyos, los que les rodean, tendrán que formar parte del compromiso que él asume. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos que hoy en día la familia, parte del deterioro que sufre la familia hoy en día es precisamente de que los padres han dejado el compromiso que tienen como padres con los hijos. Entonces, los roles no se cumplen. El rol del padre es enseñar a los hijos, pero ahora estamos que le delegamos la enseñanza a los centros educativos, a los pastores, aquellos que son cristianos, porque este tema no solamente es para los cristianos, este es un tema general, porque las familias están compuestas no solamente de personas de fe, sino personas que no son de fe. Y tenemos que abarcar todos los puntos. Y el deterioro es general. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos lo que son los valores morales. Y hoy en día hemos perdido eso, por eso se dan tantos casos de violencia, tantos casos donde vemos que los hijos no tienen una identidad, porque los padres, ambos, han perdido el rol que tienen. Si vemos, por ejemplo, que el padre, que es el encargado de proveer en el hogar, pero está la madre, que es la encargada de la enseñanza. El padre simplemente es una figura de autoridad, pero la cual enseña muchos valores. Pero vemos como hoy en día todo eso se ha perdido. Completamente de acuerdo, y hay una palabra que tú mencionabas y es el rol. El rol tiene que ver con la responsabilidad que nosotros como seres humanos y como entes en la sociedad y por ende de la familia tenemos que cumplir. Es la asignación del compromiso. Y el diseño de Dios fue claro desde el principio, porque el diseño de Dios lo que hizo fue que dividió la sociedad en espacios. Había, por ejemplo, un espacio público y un espacio privado. La persona responsable de ese espacio público era generalmente el hombre y la persona responsable del espacio privado era la mujer. Pero ¿qué sucede? Hoy en día los papeles se han invertido. Hoy en día la condición ha sido cambiada y ya dentro del hogar, dentro de la familia, tanto el hombre como la mujer asumen la responsabilidad de ocupar el espacio público, tanto como el espacio privado. Entonces no hay como una definición y por eso se pierde la caracterización de los roles. Y es ahí donde comienzan a originarse los conflictos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que le corresponde a usted y usted hace lo que me corresponde a mí, no estamos definidos en el papel que tenemos en la sociedad. Y como decías hace un momento, que estoy muy de acuerdo con eso, en la condición de que los padres hoy en día hemos dejado la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a las escuelas, a los pastores, a las iglesias, a los centros comunitarios, a las organizaciones, y nosotros nos hemos olvidado de que el compromiso de formar y de educar a nuestros hijos depende completamente de nosotros, ya que nosotros debemos ser el espejo de nuestros hijos. Tomando en cuenta esos señalamientos que hemos hecho, ¿cuál sería la estrategia que le podemos brindar a los padres que nos ven, a las personas que nos escuchan? ¿Cuáles serían las soluciones? Porque hemos señalado problemáticas. Ahora bien, a la luz de la Biblia podemos también traer cómo
las personas pueden cambiar esta situación, porque la sociedad necesita un cambio, la familia necesita un cambio. Y ese cambio solamente es posible cuando comenzamos a ejercer mediante lo que dice la palabra de Dios, entendiendo así que no queremos que se vea esto ni machismo ni feminismo, pero como tú señalabas, el rol de la mujer es un rol para enseñar. La mujer tiene que estar en el hogar, pero hoy en día la mujer se ha lanzado tanto, igual que el hombre, a lo que es la superación personal. Y si criticamos eso, tendríamos de frente a un sinnúmero de organizaciones que defienden los derechos de la mujer y pueden tildar de lo que estamos hablando aquí sea algo antifeminista. Pero no es eso. Lo que queremos expresar es que si la mujer está en el hogar, cumpliendo con el rol que establece la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y si vemos ahora, los hogares no están edificados, y por eso la sociedad entera no está edificada, porque la base de la sociedad es la familia, y donde no hay una familia sana, tampoco hay una sociedad sana. Mira, el primer punto que debemos de tocar es que nosotros debemos permitir que Jesús, nuestro Señor, sea el centro de nuestro hogar. Amén. Eso es lo primero. Por eso Josué, en el texto que leímos, dice: ustedes van a decidir a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. O sea, la intención es que nosotros tengamos a Dios como el centro de nuestro hogar. Luego de esto vamos nosotros a clasificar nuestros roles y nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque la familia surge del matrimonio, y el matrimonio es una institución, y eso permite que la familia se convierta en una organización. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nosotros tenemos una institución organizada es porque está compuesta por personas, varias personas. Entonces, para que la organización funcione, cada persona debe asumir su responsabilidad. Por ejemplo, una empresa no es solamente un edificio, no es solamente un establecimiento. La empresa está compuesta por recursos humanos, por personas. Ahora, cada persona tiene una finalidad diferente dentro de esa empresa. Amén. Una función. Una función. Cada empleado tiene una función diferente dentro de esa empresa. Y si un empleado no realiza el trabajo que debe realizar, entonces la empresa no viene a ser funcional. Si nosotros comparamos esto con lo que es el orden administrativo o las teorías de la administración, nos damos cuenta de que la familia es un sistema. Y un sistema no es más que un conjunto de elementos que trabajan entre sí, que se afectan entre sí y que se edifican entre sí dependiendo la función de cada elemento del sistema. ¿Qué quiero decir? Bueno, la familia es como tal un sistema, pero tiene varios elementos. Por ejemplo, tiene el padre, un elemento, tiene la madre, otro elemento, tiene los hijos, y si la familia es extensa o prolongada, tiene los abuelos, tiene los tíos, tiene los primos. Ahora, dentro de ese conjunto de personas, que cada uno forma un elemento de manera individual, cada uno tiene una función específica para que la familia sea funcional. Si el padre no cumple con la función que le corresponde, entonces la familia no funciona. Si la madre no cumple con la función que le corresponde, entonces la familia no funciona. Si el hijo o los hijos no cumplen con la función que le corresponde, entonces la familia no funciona. Para que la familia como institución, como sistema, pueda funcionar correctamente, cada integrante debe realizar cabalmente su función. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿cómo nosotros logramos poder cumplir con nuestra función? Bueno, servir a Jehová. Tener a Dios como centro de nuestra familia, y Él va a ser el que nos va a guiar. Ahora, si nosotros conocemos la palabra y la tergiversamos y no asumimos la responsabilidad que nos corresponde, entonces acarreamos las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Amén. Hay una especie de garantía con eso de servir a Jehová. Y si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos una situación que se da, aunque que se puede explicar en este caso. Es cuando Pablo le dice al carcelero que lo tenía
a él y a Silas. Este hombre se quería quitar la vida en un momento determinado de desesperación porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le dice tranquilo. Y él, al ver la situación y la paz en medio de que este hombre, estando preso como estaban adorando al Señor en medio de una dificultad, adorando al Señor, y aconteció algo tremendo en aquel lugar, y el carcelero pensaba que todos los presos se habían escapado y la pena que le tocaba era la pena de muerte por dejarlo escapar, pero Pablo le dijo tranquilo, todos estamos aquí. Y da una curiosidad, da algo muy relevante cuando Pablo le dice que él se da cuenta que los presos estaban ahí. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, él entendía que aparte de todas las situaciones que se dan a diario, de los desesperamientos que pueden venir en una familia, que pueden venir en tu vida, en cualquier situación, hay algo que tú necesitas. Y Pablo le da la respuesta, él cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es algo que hoy en día la persona tiene que poner a Cristo en el hogar, como el corito ese que nos gusta mucho a nosotros los pentecostales, en el hogar tú necesitas a Jesús. Entendemos que cuando un hogar, la base de un hogar, el centro de un hogar es Cristo, no es que no se dan situaciones. Las situaciones están para todos, porque como dice la palabra, el sol sale para buenos y para malos. Así mismo son también las desesperanzas y los problemas. Pero no es lo mismo cuando una persona tiene a Jesucristo en su vida, la forma en que enfrenta los problemas que se dan en el hogar. Entonces yo entiendo que tener a Jesucristo como centro en un hogar es una garantía. ¿Qué usted opina de eso? Si Jesús no está con nosotros, nosotros no somos nada. O mejor dicho, si nosotros no estamos con Jesús, no somos nada. Porque apartado de Él, como dijera el apóstol, apartado de ti, nada podemos hacer, allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. O sea, nosotros necesitamos tener a Jesús dentro de nosotros, con nosotros y en nosotros. O sea, necesitamos permitir que Jesús sea el centro, así como Él fue crucificado en el centro, Él debe ser el centro de mi hogar. Y cuando yo asumo y asimilo a Jesús como el centro de mi vida, como el centro de mis actividades, como el centro de mis acciones, como el control de mi familia, tengo la garantía y tengo la seguridad de que voy a tener una familia, aunque con dificultades, pero funcional. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que nosotros en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si nosotros tenemos conflictos y no tenemos a Jesús, el conflicto entonces no se resuelve. Pero si tenemos conflictos que se pueden originar y tenemos a Jesús con nosotros, usted puede estar seguro que el conflicto se va a solucionar, siempre y cuando nosotros actuemos conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está establecido. Así que la invitación es, amado, a que nosotros podamos asumir el compromiso de permitir que Cristo entre a nuestras vidas, que Cristo entre a nuestros hogares y nosotros poder, a través de ese Cristo de la gloria, tener una familia sana y por ende una sociedad sana. Porque la sociedad comienza, ¿en dónde? En la familia. Amén, amados. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Hay algo que quería puntualizar aquí y es a forma de pregunta. ¿Qué hacer con las diferentes situaciones que se dan hoy en día en los hogares? Por ejemplo, tenemos una realidad que estamos viviendo de un sinnúmero de jóvenes, de adolescentes teniendo muchachos. Muchos hogares que solo contan con una sola persona. A veces la madre, mayormente la madre, porque las niñas salen embarazadas, a veces la abuela es la que cría, dos mujeres. El hecho es que son hogares disfuncionales. Son hogares disfuncionales donde no hay lo que se llama una familia. Entonces eso provoca situaciones donde no hay una identidad. O sea, niños
criando niños. Pero si nos vemos también en el caso, por ejemplo, y nos vamos a lo que es la familia cristiana, de matrimonios que se congregan en una iglesia, pero nada más se congrega uno. Hay uno de los dos que no es cristiano. Son cosas que se dan mucho, casos que se dan mucho. Yo creo que tú abordes qué tipo de consejo, por ejemplo, cuando hay una mujer que busca de Dios, una mujer que se convierte, está asistiendo a una iglesia, pero el esposo no es creyente. Esa mujer tiene que sujetarse a lo que le diga el esposo, y hay un problema en que a veces las personas, por no tener un entendimiento, no saben cómo enfrentarlo. A veces, en vez de ganarse al esposo, lo que hacen es que lo alejan. ¿Qué consejo tú le podías dar a una sierva que está en esa situación, que siendo ella cristiana y su esposo inconverso, cómo puede tratar ese caso? Bien, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia ha querido buscar respuesta a muchas complicaciones que se han presentado. Y hay un asunto que tiene que ver con ciencia y con fe. La ciencia es lo que la gente estudia por un proceso de investigación. La gente ve que la sociedad, por ejemplo, la sociología, la psicología, ven y analizan la sociedad y ven que la sociedad tiene un problema. Entonces ellos hacen un estudio desde el punto de vista científico, que muchas veces es cierto, pero a veces se escapa a los principios de Dios, y ellos hacen un estudio y obtienen un resultado. A través de la fe no hay que hacer un estudio porque ya está establecido en la palabra. Es lo primero. Ahora, el enfoque real debe ser la asimilación de la palabra. Pero como la ciencia no ha encontrado respuestas ciertas o certeras a las situaciones que se están viviendo hoy en día, lo que han tenido que hacer es aceptar las condiciones que estamos viviendo. ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, tenemos una familia nuclear. Le encuentran una definición a una familia nuclear que está compuesta por papá, por mamá y por los hijos. Pero hay una familia que no es familia desde el punto del orden bíblico, y es la familia maternal o paternal, donde solamente hay una figura materna o una figura paterna. Entonces, para poderle dar una aceptación a ese vínculo, entonces le buscan un nombre. Pero cuando tú te refieres a eso, perdona que te interrumpa, ¿eso viene siendo lo que son los abuelos? No. Estamos hablando, por ejemplo, de padres separados. Okay, o sea, un hombre se une con una mujer. Una familia disfuncional. Exacto, un hombre se une con una mujer, se casan, tienen hijos, pero luego se separan, la mamá se queda con los hijos o el papá se queda con los hijos. Cuando se queda la mamá es una familia maternal, porque cuando se queda el papá es una familia paternal. Entonces, la ciencia le ha buscado nombre para darle una aceptación a esa condición. Pero tan pronto a una familia le hace falta un elemento, lo que decíamos al principio, el sistema. Para que sea un sistema funcional, debe ser completo. O sea, si tú tienes un vehículo, un carro, por ejemplo, que usted está conduciendo, para que el carro funcione, debe tener un conjunto de elementos. Debe tener 4 gomas. Si tiene 3 gomas, no va a correr. O sea, él puede correr, pero no va a correr correctamente. ¿Me doy a entender? Entonces, pasa con la familia. O sea, la familia, para que sea familia como institución, como Dios le estableció, debe estar madre, padre e hijos. Si no hay uno de esos elementos, entonces no es familia. Si nada más está padre y madre, o sea, es porque no tienen hijos o porque ya los hijos se fueron. O sea, una condición de lógica elemental. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos plantear soluciones a los conflictos que se generan? Esa es la pregunta que quizás la persona que nos escuche quisiera encontrar una respuesta. Alguien diría, tengo problemas en mi familia. Primer planteamiento, identificar los roles. ¿Cuál es mi compromiso como miembro de esa familia? Ahora, ese compromiso, alguien debe darle seguimiento para que la persona cumpla ese compromiso. En este caso, por ejemplo, la Biblia habla del hombre en Efesios como cabeza del hogar.
O sea, el hombre como cabeza del hogar debe velar porque todo funcione correctamente en la familia, porque los hijos cumplan con su rol, porque la esposa cumpla con su rol y por él mismo cumplir con su rol. Ahora, ¿cuándo surge el conflicto? Cuando yo como hombre no cumplo con mi responsabilidad. O sea, si mi responsabilidad como hombre es de proveer a la casa, o sea, porque dice la Biblia que el hombre que no provee para su casa, ¿qué es? Es peor que un impío. O sea, mi responsabilidad es proveer para mi casa. ¿Qué pasa? Que si yo no puedo proveer por alguna razón, con justificación o sin justificación, ¿qué va a suceder? Alguien va a tener que asumir el rol que yo no puedo asumir. Y automáticamente ahí se tergiversa el concepto de la palabra de Dios. Ahora, hay excepciones porque se puede dar el caso, por ejemplo, de alguna enfermedad, algo que te limites a poder trabajar para proveer. Por lo que estamos haciendo referencia acá es que alguien no provee de manera deliberada. O sea, alguien que no cumple con su rol de manera deliberada. O sea, yo sé que mi rol es proveer, pero yo no voy a proveer. O sea, yo entiendo que yo no voy a proveer, cada quien que trabaje y que busque la forma de sostenerse. Entonces ahí comienza a tergiversarse la situación. Hay algo que debemos tomar en consideración y sería un buen objeto de estudio, y es el caso de la condición de sociedad que estamos viviendo, donde hay tantas necesidades, tantas limitaciones, tantas escasez y tantos anhelos por la gente, por superarse, y eso ha llevado a que tanto el hombre como la mujer tengan que lanzarse a la calle a trabajar y a producir para poder educar o pagar la educación de sus hijos. Pero surge otra pregunta, o sea, cuando yo como padre de familia y mi esposa como madre de familia salimos de la casa, los dos, a trabajar para producir dinero para sostener el hogar, entonces, ¿quién educa a mis hijos? Bueno, podemos decir que los hijos son educados por lo que ven en los medios de comunicación, por la presión grupal, buscan modelos, porque los niños siempre tienen alguien que toman como modelo. Mayormente el modelo de un hijo tendría que ser su padre, pero a la ausencia del padre, a la ausencia de la madre, toma modelos a personas. Por ejemplo, ahora vemos como estos artistas que lo que promueven son vulgaridades y tipo de cosas insanas. Esto es lo que los muchachos copian. Tú ves una niña de 3 años dando golpes de cintura y los padres se lo celebran. Le hacen fiesta. Le hacen fiesta, eso, le aplauden. Vemos niños que hablan de que lo mío y lo que expresan es la vida rápida, porque estamos viviendo en un tiempo ahora que todo es flash. El dinero tú lo quieres flash y lo quieres lucir. Pero es algo que va no solamente en el hogar en general, sino que se sale a lo que son a lo que es lo gubernamental, porque eso es lo que la gente palpa, eso es lo que la gente ve. Lamentablemente vemos instituciones gubernamentales que están dirigidas por personas que exhiben una opulencia que antes no la tenían. Entonces, lo que le provocan a la persona es también tener opulencia. ¿Y cómo yo exhibo las cosas? Eso es lo que se está vendiendo hoy en día. No se están vendiendo los valores morales, no se está vendiendo nada de eso, sino que el que más tiene es el que más vale. La persona, mayormente, y oye, se ve mucho en la congregación, por eso hay una observancia en la Biblia que dice que si tú ves que una persona entra a una congregación con ropa delicada y entra uno andrajoso, que lo trate a los dos con el mismo. Pero lamentablemente vemos que a veces también en las congregaciones se dan esos casos donde se muestran privilegios con personas y con otras no. No sé si me estoy entendiendo, si me estoy dando a explicar lo que digo. Sí, eso se entiende completamente. Y es que así como Dios es justo y la naturaleza es justa y le da a cada quien lo que se merece, y es una de los atributos, de las cualidades de Dios que más me gusta, y es su justicia. Y la justicia de Dios responde a la equidad, que usted es merecedor de lo que usted es. Usted es merecedor de lo que usted se gana. Pero en el caso de los conflictos dentro del hogar,
y de los conflictos de la familia responde a un incumplimiento de rol. Y nosotros, como padres, somos los responsables de educar a nuestros hijos. O sea, a los hijos los enviamos a un centro de estudio para que se capaciten, no para que se eduquen, que es diferente. Amén, amén. Educación y capacitación son dos cosas diferentes. Ahora, en mi hogar, yo voy a educar a mis hijos, a los que dependan de mí, yo los voy a educar en base a valores, Principios. en base a principios ornamentados y argumentados en los principios bíblicos. Yo le voy a enseñar el respeto, le voy a enseñar la honradez, le voy a enseñar el amor, la honestidad, le voy a enseñar la integridad, pero yo no le voy a enseñar matemáticas. Es el rol del maestro. ¿Por qué? Porque las matemáticas se las van a enseñar en el centro de estudio. Yo no le voy a enseñar ciencias sociales, ni ciencias naturales, ni química, ni le voy a enseñar literatura, porque no es mi área. Yo puedo quizás por algún conocimiento previo obtenido, poder ayudarlo, poder acompañarlo en el desarrollo de sus asignaciones escolares. Pero mi responsabilidad como padre es educar. La responsabilidad del maestro es capacitar. O sea, el maestro puede apoyar y puede incentivar al cumplimiento y a la ejecución de los valores que se obtienen en el hogar. Pero el rol del maestro es capacitar, transmitir un conocimiento en una ciencia. Porque no todos los maestros en nuestro sistema escolar tienen la capacidad de trabajar psicológicamente con una persona para acompañarlo en algún tipo de trastorno o acompañarlo en algún tipo de debilidad que tenga producto de una falta de un elemento en la familia. Pero ellos deben tener la capacidad de enseñar a los niños, de capacitar a los estudiantes en el área científica que ellos han desarrollado. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los valores y con los principios básicos y el sujetarse todos en la familia a los principios bíblicos, dependen del hogar. No es ni siquiera de un cuerpo pastoral ni de una congregación eclesiástica. Depende del hogar. Y por eso Pablo le dice a los efesios: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, fíjate que vuelven y ponen a Dios como un elemento fundamental. Es porque si Dios no está, no podemos hacer nada. Ahora, como familia, yo debo someterme, yo a mi esposa a mí, mis hijos a mí, yo a mis hijos, mi esposa a mis hijos. Debemos someternos todos unos a otros, pero tomando como principio, tomando como punto de partida a Dios o la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quién debe conducir ese sometimiento? Porque hay un orden jerárquico en la familia. Bueno, es el padre. El padre, porque el padre es el sacerdote del hogar. ¿Y qué es el sacerdote? El sacerdote del hogar no es más que el representante de Dios en esa casa. Amén, así es. Pero se da el caso, y es donde vienen a originarse los conflictos. Sucede que usted, padre, como padre, usted que me está viendo, no cumple con su rol de sacerdote. Alguien tiene que asumirlo. Si tenemos una familia creyente, una familia que sigue los pasos de Dios, y usted como padre no asume el rol de sacerdote, ¿quién lo va a asumir? Porque alguien tiene que marcar las pautas espirituales dentro del hogar. Entonces, si yo no asumo ese rol como sacerdote, entonces lo asume mi esposa. Y entonces, si lo asume de esposa, eso crea un conflicto. Crea un conflicto. ¿Por qué? Porque yo voy a sentir que mi esposa quiere condicionarme a mí y yo como hombre no me quiero dejar condicionar. Entonces, el conflicto surge cuando alguien no cumple su rol. Amén. También es bueno para compartir con ustedes, la lectura bíblica implica un compromiso. Por eso Josué dice: yo y mi casa, obviando lo que es
lo que podemos ver como un error gramatical, pero eso es algo intencional. Yo y mi casa, eso es un compromiso que él hace de que él va a servir a Jehová. Yo y mi casa. Eso implica que mi casa tiene que someterse a las creencias bíblicas que yo tengo. Yo tengo que enseñarla en mi hogar, tengo que transmitirla a mis hijos. ¿Para qué? Para que los muchachos tengan identidad. Hoy en día, y era lo que hablábamos ahorita cuando veníamos por acá, de lo que es la presión grupal. Cuando un joven no tiene una identidad, lo pueden hacer cometer una presión grupal, cualquier cosa que él no quiera. El uso de drogas, la misma promiscuidad que hoy en día está con las niñas, vienen por fruto de lo que son las presiones sociales. Que fulanita tiene novio, que fulanito tiene novio, sin la edad de tener novio, y caen en esa presión. Pero cuando tú haces un compromiso como hizo Josué, yo y mi casa, tú te vas a encargar de que tus hijos tengan principios fundamentales enseñados por ti, donde creen una identidad que no solamente se maneja en el hogar, sino que también cuando estén fuera del hogar, ellos puedan, cuando vengan esas presiones grupales, ponerse de pie y decirle, no, eso no es correcto. Mira, ese es uno de los principales males de la sociedad, la presión de grupo. ¿Por qué? Porque cuando un adolescente, un joven, carece de identidad, que no ha recibido la identidad en su hogar, ¿por qué? Porque quizá venga de una familia disfuncional, o quizá está en una familia con papá y mamá, pero sin valores, sin compromisos. Entonces, este joven crece carente de identidad. ¿Qué sucede? Cuando se integra al ambiente social y comienza a relacionarse, se encuentra con otro grupo de jóvenes que por alguna manera u otra tienen una conducta muy inapropiada. Y ese adolescente, ese joven, quiere formar parte de ese grupo. Ahora, la presión del grupo le dice, bueno, para tú poder pertenecer a este grupo, tú tienes que ser como nosotros, tú tienes que hacer lo que nosotros hacemos. Y como yo vengo de una familia disfuncional, carente quizás de afectividad, encuentro la afectividad en el grupo que está corrompido y me integro. Y para poder ser aceptado por ellos, hago lo que ellos hacen. Y por eso vemos el caso de vandalismo que está ahora en la palestra pública, el caso del asesinato de este jovencito en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. O sea, personas que quizás, por una manera u otra, los autores del hecho pertenecen a una banda, pertenecen a una banda debidamente organizada, que se constituyen en familia de ellos. Se constituyen en su familia, y muchas veces obedecemos más a los líderes de esa banda que a nuestros propios familiares o a nuestros propios padres. Entonces, para yo poder ser partícipe de esa banda, yo tengo que someterme a lo que ellos hacen. Entonces, como yo no tengo la afectividad familiar, yo necesito que alguien me brinde afectividad. Y voy a buscar esa afectividad ¿a dónde? A las calles. Voy a buscar esa afectividad ¿a dónde? A la sociedad. Voy a buscar esa afectividad ¿a dónde? A donde lo que me llama la atención, donde yo quiero relacionarme, conocer personas, tener amistades. Pero las amistades que me llaman por la edad que tengo son unas amistades que tienen una conducta muy, pero muy inapropiada. Entonces yo, para poder ser aceptos por ellos, tengo que convertirme con ellos. Tengo que realizar lo que ellos realizan. Entonces, la presión de grupo me invita ¿a qué? A realizar cosas que se escapan de los principios muchas veces morales y éticos dentro de la sociedad. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque vengo con una carencia de formación en el hogar. Entonces, crezco sin identidad, crezco sin afectividad, porque mi padre no me dedica tiempo, porque le dedica más tiempo a su teléfono celular, o le dedica más tiempo a su trabajo, o tiene que trabajar mucho para pagarme mi escuela, o mi mamá tiene que también trabajar mucho y no me puede atender, no me puede brindar el apoyo. Entonces yo tengo la necesidad de afectividad y tengo la necesidad de ser escuchado. Entonces voy a la sociedad y en la sociedad encuentro un grupo de personas que me escuchan, que me aceptan y me conducen a actuar en actos vandálicos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, y por eso es que la sociedad la estamos perdiendo, amado. Amén. Hablando de esa palabra tan premiante como es el tiempo,
palabra que acabas de decir, el tiempo ya de lo que es el programa está en conclusión. Y precisamente tocando lo que es el tiempo, hoy en día las familias necesitan tiempo de familia. Hoy en día los padres que hayan tomado el compromiso, como la lectura bíblica, vuelvo y la repito, yo y mi casa serviremos a Jehová, tienen que hacer un compromiso de pasar tiempo con su familia, tiempo con sus hijos. Hoy en día, precisamente, la mala administración del tiempo que Dios nos da 24 horas en un día, pero en esas 24 horas del día, si nos ponemos a calcular el tiempo de cómo la empleamos, vemos que malgastamos mucho tiempo en cosas innecesarias. La mayor porcentaje del tiempo se nos va en lo que es el trabajo, las labores, pero entonces no le dedicamos tiempo a la familia, no le dedicamos tiempo a escuchar a los hijos. Yo estoy seguro que esos muchachos que hicieron lo que hicieron allá en Nueva York vienen de familias disfuncionales, y si no son disfuncionales, son familias que no están ejerciendo el rol. No están ejerciendo el rol de familia que deben de tener, y por eso se dan este tipo de situaciones y de problemas. Muchachos que necesitan atención, como tú bien decías, necesitan atención del padre, de la madre, que no se la dan por la misma presión del tiempo y el trabajo, donde no tienen tiempo para compartir con sus hijos. Van a una banda y caen a una banda, a una nación, donde los líderes son los que le tienen tiempo para enseñarle todas las cosas que ellos quieren que sus padres les enseñen. Lamentablemente el caso, le enseñan a delinquir, a hacer maldad y ese tipo de cosas. Ahora tú como padre tienes un compromiso de sacar un tiempo para ti, para tu familia. Un tiempo de oración. Aquellos que son cristianos, en nuestra iglesia, nuestro pastor siempre habla de lo que es el altar familiar, y sería bueno que lo implementáramos con nuestros seres queridos, principalmente con nuestros hijos. Tomemos un tiempo de orar unidos, de orar y pedirle al Señor como una familia unida. Aquellos que no son creyentes pueden tomar la lectura de la Biblia. No estamos aquí hablándoles solamente a las personas cristianas, sino a aquellos también que no son cristianos. La Biblia está ahí, está al alcance de todos. Puede tomar la palabra de Dios y enseñársela a tus hijos, y tú mismo también, por medio del Espíritu Santo y la gracia y la misericordia de Dios, podrás tener el conocimiento de la palabra. Concluimos esta parte, antes sin darle saludos a nuestra congregación, Movimiento Misionero Unido, a nuestro pastor, obispo Manuel Mojía, y a todos los miembros de la familia de allá de la iglesia. También bendecimos al pastor de la Cruz, el cual hoy no está presente, pero nos cedió el espacio. También a ustedes, ahí están los números de WhatsApp para comunicarse. Si alguno tiene cualquier pregunta que quiera hacer, ahí está el número, usted la deja, el pastor se comunica con nosotros y estaremos en la disposición de cualquier inquietud que usted tenga, que quiera alguna respuesta, nosotros podemos enviársela por esta vía. Así que estamos concluyendo este espacio. Le dejo con nuestro hermano Alberto de León, y le bendecimos en el nombre de Jesús, su hermano Felipe Pimentel, cariñosamente Mateo, y bendiciones para todos en todo lugar en donde estén. Le bendecimos con toda bendición, no solamente de terrenal, sino también espiritual, que la misericordia de Dios les lleve y les alcance donde quiera que estén. Así que Dios les bendiga de una manera especial. Bien, agradecemos la oportunidad que se nos brindó, y la recomendación final es que nosotros podamos analizar los criterios necesarios para poder seleccionar pareja y posteriormente tener matrimonio y tener familia. O sea, hay criterios para seleccionar parejas, y si por alguna razón X determinada hemos tenido la formación de una familia y no nos hemos educado personalmente, la recomendación es que nos capacitemos. Busquemos de Dios y busquemos profesionales del área de la formación social para que nos orienten en cómo debemos conducir nuestra familia, pero principalmente
permitir que Dios sea el centro de nuestro hogar y de seguro que todo va a estar bien. Gracias mil, bendiciones de lo alto y que el Señor esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.